Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Llegamos al final de esta primera parte de culturas prehispánicas, las cuales por supuesto vamos a volver a realizar más videos al respecto, pero antes vamos a ir viendo culturas antiguas de otros continentes. Pero mientras tanto vamos a enfocarnos en este último video, el cual estará centrado en un pueblo que se desarrolló en Colombia, los Taironas. En caso de que este tipo de contenido te interese, te invito a que te suscribas para que te puedas mantener al tanto del nuevo contenido. También agradezco a los colaboradores del canal que con su apoyo nos ayudan a que podamos seguir creando este tipo de material. En caso de que quieras brindarnos tu ayuda, podés hacerlo desde el botón Unirme, que aparece debajo de los videos. Ahora sí, continuemos con el tema del día. Los Taironas fueron un grupo indígena que habitaba en los departamentos colombianos de Magdalena, Guajira y Cesar, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo las cuencas de los ríos Huachaca, Don Diego, Buritaca y la zona baja costera comprendida dentro del Parque Nacional Natural Tairona. Se trata de un grupo de filiación chibcha. Se presume que el nombre Tairona pueda estar relacionado con los términos Teyuna y Teiruna, que se han encontrado en varias lenguas de los pueblos indígenas que aún sobreviven en la Sierra de Santa Marta, todos ellos de filiación arhuásica magdalénica. Entre estos pueblos se encuentran los Kogi, que presumiblemente puedan ser descendientes de los Tairona. Sobre la lengua de los Kogi se sugiere que hay cierto parentesco con la antigua lengua de los Tairona. En la actualidad aún hay cerca de 8.000 hablantes de Kogui y Tairona. Ya teniendo este breve repaso, pasemos directamente a la historia de este pueblo. La investigación arqueológica distingue una primera fase de esta cultura denominada Nehuanje, entre los siglos VI y X, seguida a partir de la multiplicación de los poblados de piedra por la fase conocida como Tairona clásica. Así, las primeras terrazas y construcciones en piedra de Teyuna, la ciudad perdida, datan de alrededor del 650 después de Cristo, durante la fase Nehuanje. Sobre ellas y hacia arriba se multiplicaron nuevas terrazas y edificaciones desde el año 1100 hasta el 1600. Los yacimientos arqueolíticos demuestran que el territorio de difusión de esta cultura estaba tanto en el litoral como al norte de la Sierra Nevada, entre el río Ancho al oriente y el río Frío al occidente. En el siglo XVI abarcaba la que los españoles llamaron provincias de Betoma, Posigueica, Buritica y Tairona, y la franja costera entre el Cabo San Juan de Guía y Ciénaga. Esta sociedad se encontraba organizada en unidades políticas de varias dimensiones que ejercían control sobre distintos territorios en el macizo montañoso, desde el Mar Caribe hasta las cumbres del Gonavindua, el Pico Simón Bolívar y el Aloglué, el Pico Cristóbal Colón. La población era independiente y estaba dirigida por su propio cacique, con distintas alianzas y enemistades entre ellos. El primer contacto con los conquistadores españoles se dio en el 1498 con la llegada de Fernando González de Oviedo, con quien los caciques de la zona establecieron relaciones comerciales. En el 1525, con la fundación de la ciudad de Santa Marta por Rodrigo de Bástidas, los españoles intentaron establecer una presencia más fuerte en la zona, dando inicio a la empresa colonial española en esta parte del continente sudamericano. Entre el 1525 y el 1599, las relaciones entre los pueblos indígenas de la zona, que incluían además de los Tairona a los Guanebucán, los Maligües, los Guajiros, los Cocina y los Chimila, entre otros, con los colonos españoles, se caracterizaron por su inestabilidad. Intensos periodos de conflicto y guerra en las que se intentaba dominar a los habitantes eran seguidos por años de tensa calma en la que los españoles se veían forzados a establecer relaciones pacíficas con las distintas comunidades. Durante este tiempo, los Tairona quemaron Santa Marta varias veces, conquistaron el fuerte español de Bonida, establecieron relaciones comerciales con piratas ingleses y franceses y en general consiguieron limitar el crecimiento de la colonia española.
Entre el 1599 y el 1600, el gobernador de Santa Marta, Juan Guiral Belón, emprendió una intensa campaña militar para sojuzgar a estas poblaciones. Un intento fallido de alianza entre los distintos poblados dio pie para que el gobernador pudiera capturar a los caciques uno por uno. Los pobladores que no lograron escapar fueron llevados a los alrededores de Santa Marta y entregados a encomenderos. Los sobrevivientes se internaron en las partes más altas del macizo para escapar de los españoles, y sus descendientes son los Coguis, que han permanecido aislados hasta ahora. Se estima que en la actualidad sus descendientes puros suman 50.000 personas, mientras que los mestizos y zambos con sangre tairona suman varios millones de personas, principalmente en la costa caribeña de Colombia. En cuanto al poblado y la infraestructura, dentro del territorio tairona, todos los pueblos y ciudades estaban comunicados por una red de caminos de piedra que se extendía desde las laderas bajas hasta los parajes más alejados de la Sierra Nevada. Sus viviendas tenían forma circular, construidas generalmente sobre terrazas de piedra. No tenían ventanas, los techos eran de palma de montaña, los muros eran de adobe y piedras pequeñas y estaban pintados con cal y agua, aunque a veces se hacían de paja en las ciudades más cercanas al agua. En la construcción de las ciudades, primero se hacían las terrazas que proporcionaban los árboles y la madera. Luego, estas terrazas se usaban para las labores agrícolas y para construir las viviendas. Se hacían canalizaciones para llevar el agua de montaña a las viviendas. Tanto las canalizaciones como las ciudades y las terrazas de cultivo fueron diseñadas de forma tal que evitaba la erosión. El tamaño de cada vivienda indicaba la importancia del morador. Había también edificios especiales como almacenes y templos. Una de las aldeas más conocidas y de los sitios arqueológicos taironas se conoce como Ciudad Perdida. Era una ciudad importante con cerca de 13 hectáreas y los estudios demográficos sugieren que estaba habitado por entre 1.500 y 2.400 personas que vivían en por lo menos 11.700 metros cuadrados en 184 casas redondas construidas en terrazas pavimentadas con piedra. Un lugar más grande, Pueblito, está situado cerca de la costa en el Parque Nacional Natural Tairona. Según la investigación de Rachel Dolmatov, contiene por lo menos 254 terrazas y tenía una población de cerca de 3.000 personas. Los estudios arqueológicos regionales demuestran que también había aldeas grandes en la ladera occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, como Antigua y Pocilieca. Actualmente es posible acceder a Pueblito desde el Parque Tayrona, en el que existe una playa llamada La Piscina, una pequeña bahía con una hilera de piedras de gran tamaño que servían como trampa para peces, por lo que los taironas venían aquí a pescar. No existe la certeza de cómo llegaron estas rocas, si es natural o los nativos las traían. En la Sierra Nevada de Santa Marta hay también varios sitios de pinturas rupestres y petroglifos. Entre estos se destaca la piedra de Donama, enigmática roca tallada que, por algunos investigadores, es un código de la naturaleza. En el área de la orfebrería, los taironas tenían un papel principal, pues desarrollaban bastantes técnicas como la cera perdida, que consistía en hacer moldes de barro rodeando una figura de cera que se derretía después de calentar el empaque de barro. Luego de sacar la cera derretida, el orfebre vertía el oro líquido en el espacio dejado por la figura de cera. Posteriormente esperaba a que se solidificara y rompía el molde para sacar la figura deseada. Por otra parte tenemos la tumbaga, una aleación de cobre y oro que permitía ahorrar recursos y derretir más fácilmente el oro. También estaban los tratamientos para mejorar la calidad del oro, como calentarlo hasta la oxidación del cobre y luego sumergirlo en agua helada para conseguir una pátina permanente de oro y evitar que la pieza se cuartease. Finalmente, el proceso terminaba con el lijado de la pieza hasta que llegara a la perfección. Se cree que varias de estas técnicas fueron desarrolladas por los muiscas y exportadas al pueblo tairona. A su vez, a estos también se les consideraba exportadores de técnicas de orfebrería e hilados.
Mientras la mayoría de las primeras obras muiscas parecen toscas y mal terminadas, las taironas son técnicamente perfectas. La técnica de la cera perdida mejoraba la estética de las obras, por lo que los muiscas prácticamente abandonaron el método del repujado directo, que además de inexacto les restaba vida útil a la pieza y que también restringía las obras a láminas, ya que repujar sobre el oro bruto es casi imposible. A su vez, los taironas, al aprender métodos como la inmersión de la pieza en agua, mejoraron sustancialmente la calidad del material y la belleza del ornamento. La cerámica tairona se ha datado a partir del año 200 a.C. y hasta el 1650. Y en la costa colombiana del Caribe hay evidencia de cerámica entre al menos el 2500 a.C. Sus trabajos eran hechos en barro o arcilla. Así, llegamos al final de un video en el cual pudimos repasar una de las tantas culturas prehispánicas que se desarrollaron en Colombia. Espero que el video haya sido útil para aprender más sobre este pueblo. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.